En el norte de México, cuando un hacendado decide que una mujer debe morir por robar unas tortillas para sus hijos, solo hay dos destinos posibles: que la injusticia quede impune, o que llegue Pancho Villa. Lo que pasó en aquel pueblo olvidado marcaría para siempre una forma de entender la justicia y la venganza. Esta es la historia del hacendado que colgó a una madre y de cómo el centauro del norte le enseñó que hay castigos peores que la muerte. Estás escuchando Legendarios del Norte. Dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? Dale like al video y vamos al grano. Era un jueves de agosto cuando la noticia llegó al campamento de Villa como un balazo al pecho. La traía un chamaco de 12 años, flaco como un mezquite seco, pies llenos de espinas, ojos rojos de tanto llorar. Apareció tambaleándose entre los nopales, más muerto que vivo, gritando el nombre del centauro del norte como si fuera su última esperanza. Rodolfo Fierro fue el primero en verlo, y casi le vuela la cabeza pensando que era una trampa. Pero cuando el niño cayó de rodillas, sollozando como un animal herido, todos entendieron que su dolor era real. «Mi general Villa, mi general», gritaba el escuincle, las palabras entrecortadas por los sollozos. «Por el amor de la Virgen de Guadalupe, escúcheme». Villa, que estaba limpiando su Winchester, levantó la vista despacio, con esa calma que hacía temblar a sus enemigos, y vio al niño hincado en medio del campamento. Algo en él tocó una fibra profunda, quizá porque recordaba lo que era ser niño y sentir miedo sin tener a quien recurrir. «¿Qué pasó, muchachito?», preguntó Villa acercándose. «Cuéntame qué desgracia te trajo hasta aquí». «Mataron a mi mamá, mi general», dijo el niño levantando un rostro sucio de lágrimas y tierra. «La colgaron como si fuera una perra». Un silencio cayó sobre el campamento. Los dorados se miraron entre sí. Todos sabían que cuando el sufrimiento era de una madre, Villa se volvía implacable, casi humano en su empatía, pero mortal en su venganza. «¿Quién fue el hijo de la chingada que hizo eso?», preguntó Villa, la voz baja, cortante. «Don Liberino Reyes, en Pueblo Seco», respondió el niño. «Dijo que robó tortillas y que tenía que servir de ejemplo». «¿Y si las robó?». Villa no ocultó la rabia. «Sí, mi general», tragó saliva el niño. «Pero era para que nosotros, sus 6 hijos, no muriéramos de hambre. El más chiquito tiene 3 años. Llevábamos 4 días sin comer nada, solo agua sucia y quelites». María Luz se acercó con un gesto protector, llevándole una jícara con agua y un pedazo de piloncillo. Fabiano los devoró como si fueran oro. «Sigue», dijo Villa. «El martes, Pedrito, mi hermano más chiquito, se desmayó de hambre. Mi mamá lloró, rogando a Dios que no lo dejara morir. Fue entonces cuando decidió ir a la panadería de don Liberino. Rompió la ventana de atrás de madrugada y tomó lo suficiente para no morirnos de hambre. Unas tortillas, un pedazo de queso, un poco de pan. ¿Y por eso la colgaron?», escupió indignado Tomás Urbina. «No, no fue nomás por eso», continuó Fabiano, la voz cargada de amargura. «Don Liberino dijo que debía servir de ejemplo, que los pobres tenían que saber su lugar». Villa cerró los puños, las venas del cuello tensas. Los dorados conocían esa mirada, la que aparecía cuando alguien había cruzado la línea de lo soportable. Y cuando Villa cruzaba esa línea, el infierno temblaba. «¿Y cómo la agarraron?», preguntó Villa. «No trató de escapar», dijo Fabiano. «Cuando la policía tocó la puerta, ella estaba ahí, dándonos de desayunar. No mintió, no se escondió. Solo pidió que cuidaran a sus hijos». «¿Y luego qué?». Villa mantenía la calma, pero la tensión se sentía en cada palabra. «Luego la llevaron a la plaza del pueblo. Don Liberino armó una horca, llamó a todos para que vieran qué le pasa a los ladrones. Mi mamá no lloró ni pidió clemencia, solo pidió por nosotros, sus hijos. Dijo que éramos niños de bien y que no teníamos culpa de nada», contó Fabiano, la voz entrecortada. «¿Y qué le contestó ese hijo de la tiznada?». Villa se inclinó, ojos brillando con esa luz peligrosa que los dorados conocían bien, la que aparecía cuando alguien cruzaba todos los límites de lo humano. Se rió en su cara. «Mi general», dijo el niño. «Dijo que hijos de ladrones se vuelven ladrones y que, si dependía de él, nosotros nos íbamos a morir de hambre. Que los pobres que no trabajan no merecen vivir». María Luz no pudo contenerse más y lloró de rabia. Tomás Urbina pateó una piedra con fuerza, mientras Candelario Cervantes, el más callado, solo negó con la cabeza. Los dorados compartían esa indignación. Todos habían pasado hambre,
Todos habían visto a madres luchar para alimentar a sus hijos. ¿Tu mamá dijo algo más antes del final?, preguntó Villa, la voz baja y firme. Me miró, mi general, respondió Fabiano, con lágrimas que le corrían por la cara. Y me dijo, cuida a tus hermanos, y un día, cuando seas hombre, acuérdate de que mamá murió para salvarlos. El niño ya no pudo seguir, sollozaba con fuerza y las palabras se le atoraban. María Luz lo abrazó, dejándolo llorar como si fuera hijo suyo. Villa se levantó, con la misma calma peligrosa que hacía temblar a los hombres de su alrededor. Esa luz en sus ojos significaba que alguien había cruzado la línea roja, que había tocado algo sagrado que jamás debía tocarse. Ese don Liberino Reyes, dijo Villa, la voz baja y controlada. Yo lo conozco de nombre. Debe conocerlo, mi general, intervino Tomás Urbina. Es uno de los hacendados más ricos de la región. Tiene tierras, ganado, dinero y palanca con los federales. Y fama de ser cruel con los pobres. ¿Qué tipo de crueldades? Hace humillar a la gente que le debe dinero, que se arrodillen en la plaza, que le besen los pies. Una vez obligó a un vaquero a trabajar un mes gratis porque había pisado su sombra. ¿Y la familia? Tiene mujer joven, bonita, traída de la capital, y 2 hijos pequeños. Vive en una casa grande, con muralla alta y portón de hierro. Villa caminó unos minutos, los dorados lo observaban. Cuando él planeaba así, alguien iba a pagar muy caro sus pecados. Finalmente se detuvo y miró al niño. Muchachito, tus hermanos están donde mismo, en una cueva cerca del río Conchos, a unas 3 leguas del pueblo. Es un lugar que conocemos desde niños. ¿Y hay comida? No, mi general. Deben estar pasando hambre desde que me salí, dijo Fabiano. María Luz, dijo Villa, prepara una talega con comida, carne seca, tortillas, piloncillo, todo lo que tengas. Ya voy, respondió ella, y salió de inmediato. Y tú, continuó Villa, vas a volver con tus hermanos y les dices que se queden escondidos unos días más. No salgan, no hablen con nadie, no se aparezcan en el pueblo. ¿Por qué, mi general?, preguntó Fabiano. Porque yo voy a resolver este problema, respondió Villa. Y cuando lo haga, ustedes vivirán en paz. ¿El señor va a hacer algo contra don Liberino? Villa se agachó y le puso las manos en los hombros flacos. Escucha bien, Fabiano Santos. Tu mamá murió protegiéndolos. Prefirió arriesgar su vida antes que verlos morir de hambre. Eso es amor de madre. Lo más sagrado que hay. Ya sé, mi general, dijo el niño. Y quien mata a una madre por proteger a sus hijos, merece morir también. Despacio, con sufrimiento, para aprender lo que es desesperación. El niño abrió los ojos, entre impresionado y esperanzado. Lo voy a hacer pagar, dijo Villa. No solo matarlo, hacer que sienta miedo, sentirse pequeño e indefenso. María Luz regresó con la talega y una manta limpia. Aquí tienes, muchachito. Hay comida para una semana, y esto para taparse por la noche. Muchas gracias, doña, dijo Fabiano. Mis hermanos se van a poner contentos. Diles que pronto podrán salir de esta vida de sufrimiento, agregó Villa. Diles que el Centauro del Norte no olvida a quienes lastiman a madres con hijos pequeños. Fabiano cargó la talega en la espalda, listo para irse. Antes de salir, miró a Villa. Mi general, ¿puedo preguntar algo? Habla. ¿Por qué le importa tanto nuestra historia? ¿Por qué arriesgar la vida por una mujer pobre que usted ni conocía? Villa lo miró a lo lejos, pensativo. Porque yo también tuve mamá, Fabiano. Y sé que si yo muriera de hambre, mi mamá habría hecho lo mismo que la tuya. Las madres son así. Y si fuera su mamá quien hubieran colgado, no me detendría solo con el desgraciado que lo hizo. Mataría a todos sus cómplices y quemaría la casa encima. El niño asintió, entendiendo perfectamente. Entonces puedo ir, mi general. Cuidaré a mis hermanos y esperaré a que usted haga justicia. Así será, dijo Villa. Y cuando todo termine, ustedes vivirán con dignidad, sin miedo de nadie. Fabiano partió esa tarde, con la talega en la espalda y la esperanza en el corazón. Por primera vez desde la muerte de su mamá, sentía que alguien podía hacer justicia cuando la ley había fallado. Después de que Fabiano se fue, Villa reunió a sus hombres más cercanos para una reunión privada. ¿Qué saben de Pueblo Seco?, preguntó, voz firme y calculadora.
Es un pueblo mediano, unas 3.000 personas, dijo Tomás Urbina. Tiene comandancia con 10 federales, una cárcel pequeña, algunas tiendas y una plaza que se llena los sábados. Y don Liberino, intervino Rodolfo Fierro, prácticamente es dueño del pueblo. La panadería más grande, una tienda de telas, crías de ganado y una hacienda en las afueras. Casi todos le deben dinero de alguna forma. El aire se volvió denso. Los dorados lo entendieron de inmediato. Esa mirada significaba que muy pronto alguien iba a pagar caro. Y ese alguien era don Liberino Reyes. ¿Gente que se le oponga?, preguntó Villa. Pocos con valor, dijo Candelario Cervantes, pero hay muchos que lo odian en silencio. Nadie soporta a un hombre que humilla por puro placer. ¿Qué tipo de seguridad tiene la policía local?, siguió Villa. Está en su bolsillo, dijo Tomás Urbina. Y tendrá algunos pistoleros, pero nada que no podamos manejar. Villa se quedó unos minutos en silencio, calculando cada detalle. Los dorados sabían lo que eso significaba. Alguien iba a pagar muy caro. Esta no va a ser una muerte rápida, dijo finalmente. No voy a disparar y listo. Va a sufrir antes de morir. Va a sentir miedo, humillación y desesperación. ¿Cómo así, mi general?, preguntó alguien. A él le gustaba humillar, explicó Villa. Hacer arrodillar, mostrar poder, pues va a probar de su propia medicina. María Luz se acercó, secándose las manos en el delantal. Tengo una sugerencia, dijo. Además de matarlo, podríamos repartir la comida de su tienda entre los pobres. Así su muerte serviría para alimentar a quienes él dejó pasar hambre. Buena idea, asintió Villa. Y vamos a hacer más, quemar todos sus papeles de deuda. La gente quedará libre, empezando de cero. ¿Y su familia?, preguntó Fierro. La mujer y los hijos no hicieron nada. Ellos quedan fuera. Pero él va a pagar caro. ¿Cuándo vamos?, preguntó Fierro. Mañana mismo, respondió Villa. Mientras más tarde, más chance de que se esconda o escape. ¿Cuántos hombres llevamos?, consultó Candelario. Todos. Quiero hacer ruido. Que todo el pueblo vea y recuerde. Que nadie más se atreva a colgar madres por proteger a sus hijos. Esa noche, el campamento se llenó de actividad. Limpieza de armas, conteo de balas, revisión de cartucheras, preparación mental. Esta misión tenía un sabor especial. Justicia y venganza juntas, algo que alimentaba el alma y justificaba años de lucha. María Luz preparó la cena habitual: carne de cabrito, frijoles condimentados, tortillas calientes y queso fresco. Pero aunque comieran bien, la historia del niño mantenía a todos con el nudo en la garganta. Mi general, dijo Fierro al terminar, esta historia me recordó a mi madre. Ella también sufrió para criarnos después de que mi padre murió. Lavaba, cosía, hacía dulces. A veces se quedaba sin comer para que nosotros pudiéramos comer. Y si hubiera sido necesario, habría hecho lo que fuera, agregó. Así es, concordó Urbina. Una madre hace lo que sea por sus hijos. Y quien no lo entiende, no es persona, es animal. Por eso mañana, dijo Villa, con una sonrisa fría, don Liberino aprenderá una lección que nunca olvidará. Dormieron temprano, pero los sueños fueron agitados, llenos de madres llorando y niños pasando hambre. Al amanecer, ya estaban listos. Montaron a caballo antes de que el sol saliera, 15 hombres bien armados, con Villa al frente, recordando la injusticia de la madre colgada. El viaje a Pueblo Seco les tomó medio día, siguiendo veredas conocidas y evitando caminos principales. Pararon solo una vez, para dar agua a los caballos y descansar. Recuerden, dijo Villa antes de continuar, no matamos mujeres ni niños. La familia del hacendado queda fuera, pero él pagará por todo. ¿Y si la policía intenta detenernos?, preguntó Cervantes. Aprenderán la diferencia entre enfrentar pobres desarmados y enfrentarnos a los dorados de verdad. Llegaron a los alrededores a media tarde. Desde una loma baja, observaron el pueblo, casas sencillas, la iglesia en el centro y algunas construcciones más grandes, donde debían estar la panadería y la casa del hacendado. Ahí, dijo Urbina, señalando la casa grande con muralla alta, debe estar don Liberino. Y ahí, agregó Fierro, la panadería donde todo empezó. Villa calculó distancias, posibles rutas de escape y cuántos policías podrían estar de servicio. Cada detalle contaba.
La venganza estaba por comenzar. Era un planeador meticuloso, un hombre que no dejaba nada al azar. Vamos a dividirnos en 3 grupos, decidió Fierro. Tú llevas 5 hombres y rodeas la casa del hacendado. Nadie entra, nadie sale. Urbina, tú llevas otros 5 y te encargas de la comandancia. Si algún federal intenta intervenir, saben qué hacer. ¿Y usted, mi general?, preguntó Cervantes. Yo voy con los otros 4 a buscar al desgraciado donde esté, respondió Villa. Y cuando lo encuentre, va a entender exactamente lo que su víctima sintió antes de morir. Bajaron la loma despacio, aprovechando la vegetación escasa para mantenerse ocultos. Al llegar a la entrada del pueblo, cada grupo se separó según lo planeado, moviéndose con precisión hacia su objetivo. La tarde caía, y con ella, la hora de la verdad se acercaba. Don Liberino Reyes estaba a punto de descubrir que en el desierto quien siembra maldad cosecha tempestad. Algunas maldades son demasiado grandes para quedar sin castigo. Esta sería la venganza más meticulosa y cruel que Villa había planeado jamás. Y esta vez, no habría piedad. El hacendado aprendería que hay cosas sagradas que no se tocan, líneas que no se cruzan. Que cuando un hombre poderoso aplasta a los débiles pueden encontrar a alguien dispuesto a cobrarse la justicia que la ley ignora. Ese alguien era Pancho Villa, el centauro del norte, un hombre que había hecho de la justicia su razón de vivir y de la venganza su forma de oración. Mientras los dorados se posicionaban, el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rojo, como un presagio de lo que estaba por venir. Don Liberino vivía sus últimas horas de tranquilidad, sin saber que el reloj de su suerte ya estaba en 0. El pueblo iba a ser testigo de algo que jamás olvidaría, la justicia del desierto, directa y brutal, sin abogados, jueces ni papeles. Solo la ley de Villa. Quien lastima a una madre que protege a sus hijos merece pagar caro. En la casa grande, Don Liberino estaba sentado en el corredor, tomando café con leche condensada y comiendo galletas importadas de la capital. Un hombre gordo, de unos 50 años, con bigote canoso perfectamente arreglado y ropa cara, símbolo de su poder sobre los pobres. ¿Qué ruido es ese?, preguntó su esposa, doña Carmen, una guerita de 30 años traída de la capital como esposa trofeo. No sé, mi amor, respondió él con desdén. Tal vez algún borracho disparando al aire por la fiesta de San Antonio. No tenía idea de que esos disparos eran la señal de que su tiempo había terminado. Al otro lado del pueblo, 15 hombres armados hasta los dientes se posicionaban, listos para impartir la justicia que él nunca pensó que llegaría. En la comandancia, el comandante Herrera jugaba cartas con 2 federales cuando Urbina y sus 5 hombres aparecieron en la puerta. El comandante levantó la vista, vio los rifles apuntándole y comprendió de inmediato que no era un juego. «Buenas tardes, comandante», dijo Urbina, con una cortesía cargada de ironía. «Ponga las manos arriba y quédese quietecito en su rincón». «¿Qué quieren aquí?», preguntó Herrera, con el corazón acelerado. «Queremos que se mantenga al margen», contestó Urbina con firmeza. «Hoy es día de ajuste de cuentas, y la federal se va a quedar afuera». El mensaje era claro, la venganza estaba en marcha. Cada segundo contaba, y Don Liberino aún no sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El comandante era cobarde por naturaleza, del tipo que solo sabía mostrarse valiente con gente desarmada e indefensa. Al ver a los dorados, perdió todo valor y se quedó temblando como vara verde. «No les vamos a hacer daño», dijo Urbina, con voz firme, «siempre y cuando se queden callados y no intenten hacerse los héroes. Pero si alguien decide ponerse valiente, conocerá el suelo muy de cerca». Los 2 federales, conscientes de que resistir sería un suicidio seguro contra 6 revolucionarios experimentados, tiraron las armas al suelo y levantaron las manos. Al otro lado del pueblo, Rodolfo Fierro y sus hombres habían cercado la casa grande del hacendado. Se escondieron detrás de murallas, en los árboles y en los techos de las casas vecinas, formando un cerco perfecto. Nadie entraría, nadie saldría. Mientras tanto, en el centro del pueblo, Villa entró en la panadería de Don Liberino acompañado de Candelario Cervantes, José Morales y Nicolás Fernández. La tienda estaba llena de pan fresco, pasteles, dulces y otras delicias que los pobres de la región solo podían soñar con probar. Atrás del mostrador estaba un muchacho flaco de unos 20 años, hijo del panadero, trabajando para el hacendado. Al ver a los dorados armados entrar, su sangre se heló. «¿Dónde está tu patrón?», preguntó Villa sin rodeos. «Debe estar en casa, señor»,
balbuceó el muchacho. Siempre está ahí a esta hora. ¿Y los papeles de las deudas? En la oficina de atrás, hay una caja de hierro donde los guarda todos. Les puedo mostrar. El joven, temblando, condujo a los revolucionarios hacia un cuarto chiquito al fondo de la panadería. Allí estaba la caja grande, con cajones llenos de papeles y un libro gordo donde don Liberino anotaba todas las deudas de los habitantes del pueblo. «Ábranla», ordenó Villa. «No sé la combinación, señor, solo don Liberino la sabe. Entonces vamos a hacerlo por las malas». Villa hizo una señal a José Morales, experto en explosivos. Este sacó de la cartuchera un pequeño cartucho de dinamita casera y lo colocó en la cerradura. «Todos para atrás. Aviso», dijo Morales. La explosión fue pequeña pero precisa. La caja se abrió revelando montones de dinero, documentos y, lo más importante, cientos de papeles de deudas de los pobres del pueblo. «Agarren todo», ordenó Villa. «Vamos a quemar esta papelada». En la plaza central, mientras los documentos se convertían en humo y cenizas, Villa se volvió hacia el muchacho del panadero. «¿Conocías a la mujer que tu patrón mandó colgar?» «Sí, señor. Doña Neusa era trabajadora, honesta, nunca le hizo daño a nadie. ¿Y qué te pareció lo que él le hizo?» El joven miró a su alrededor, rodeado de revolucionarios, y dijo la verdad. «Fue una crueldad de verdad, señor. Nomás agarró unas tortillas para alimentar a sus hijos. No merecía morir por eso. ¿Y la gente del pueblo piensa igual?» «La mayoría, señor. Pero nadie se atreve a decir nada por miedo al patrón. Pues hoy el miedo va a cambiar de lado», dijo Villa, con esa sonrisa peligrosa que hacía temblar a cualquiera. «Hoy quien va a sentir miedo es él». Salieron de la panadería cargando los papeles y se dirigieron a la plaza central. La noticia de la llegada de Villa se esparció como fuego en Zacatal. La gente empezó a salir de sus casas, se asomaba desde ventanas y escondrijos, murmurando sobre lo que pasaría. Villa mandó encender una gran hoguera con los documentos de las deudas, consumiendo años de explotación y humillación de los pobres. «Gente de pueblo seco, vengan, no tengan miedo. Hoy es día de justicia», gritó. Poco a poco, la multitud se acercó. Primero los más valientes, luego los demás, todos curiosos por ver al famoso Pancho Villa, pero principalmente por saber qué le pasaría a don Liberino. «¿Conocían a Neusa Santos?», preguntó Villa. «Sí», respondieron varias voces. «¿Saben por qué la mataron? Por unas tortillas. ¿Creen que merecía morir por proteger a sus hijos del hambre? No. Pues hoy verán lo que le pasa a quienes matan madres que protegen niños». En ese momento llegaron Rodolfo Fierro y sus hombres, trayendo a don Liberino amarrado y con una soga al cuello. El hombre estaba pálido como cera, sudando frío, los ojos abiertos por el terror. Por primera vez, estaba indefenso. La multitud murmuró al ver al poderoso hacendado humillado. Algunos sintieron lástima, otros, un secreto alivio. «Don Liberino Reyes», dijo Villa acercándose, «hoy es su día de rendir cuentas. No pueden hacerme esto», balbuceó el hacendado. «Soy un hombre respetado, tengo familia. Tenía 6 hijos, como Neusa», cortó Villa. «Pero ella robó solo para alimentarlos. Tú la mataste por placer». La respuesta fue una cachetada tan fuerte que don Liberino cayó al suelo. La multitud murmuró, unos aprobando, otros asustados. «Levántate», ordenó Villa. «Hombre que mata madres por proteger hijos no merece morir acostado». El hacendado se levantó con dificultad, la cara hinchada y un hilo de sangre bajando por la comisura de los labios. Por primera vez sentía en carne propia lo que es la humillación pública. «Ahora vas a entender lo que sintió Neusa», dijo Villa. «La desesperación, la humillación, el miedo». «Por Dios, Villa, tengo mujer e hijos chiquitos», protestó don Liberino. «Ella también tenía 6 hijos», respondió Villa mientras Fierro preparaba una horca improvisada en un árbol grande, el mismo donde Neusa había sido colgada días antes. La multitud se quedó en silencio absoluto, el aire denso de tensión. Hasta los más incrédulos sintieron un escalofrío al ver los preparativos. Ejecutar a alguien, aunque fuera un tirano, siempre provocaba ese tipo de reacción. El aire se espesó, como antes de la tormenta. Todos supieron que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría al pueblo para siempre. «No», gritó el hacendado, cayendo de rodillas. «Por favor, pago lo que sea».
Doy todo lo que tengo. Su vida no está en venta, respondió Villa. Así como la de Neusa no lo estaba. Pero usted decidió que ella no merecía vivir. Me arrepiento de verdad. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puede, interrumpió Villa. Y Neusa no puede volver a la vida para cuidar a sus hijos. Desde la multitud, una mujer gritó: «Mátalo, Villa. Mata a ese desgraciado que solo hizo daño a los pobres». Otras voces se unieron. «Eso mismo. Él merece morir. Justicia. Justicia». Villa levantó la mano, pidiendo silencio. Tenía un plan mejor que simplemente colgar al hacendado. Antes de morir, dijo con voz fría: «Vas a hacer una cosa. Te vas a hincar enfrente de todos y pedir perdón a la memoria de Neusa Santos». Yo no puedo», balbuceó el hombre, resistiéndose. «Puedes y vas a hacerlo, o prefieres morir parado, sufriendo más». El orgullo del hacendado luchó contra el miedo durante unos segundos, pero finalmente el miedo ganó. Lentamente, se hincó en el suelo de la plaza, frente a toda la población que siempre lo había temido. «Habla», ordenó Villa. Yo pido perdón. Pido perdón a Neusa Santos. Pido perdón a sus hijos. Pido perdón por haber sido injusto». Más fuerte, insistió Villa. «Todo el mundo tiene que oír. Pido perdón», gritó el hacendado, lágrimas corriendo por su cara gorda. «Fui injusto. Fui cruel. Neusa no merecía morir». La multitud quedó impresionada. Nunca habían visto al poderoso hacendado humillado de esa manera. Algunos sintieron lástima, otros, un secreto alivio. «Ahora», dijo Villa, «vas a repartir toda la comida de tu panadería entre los pobres, con tus propias manos». «¿Cómo?», preguntó, incrédulo. «Vas a tomar pan, pasteles, dulces, todo», dijo Villa, «y lo darás gratis, especialmente a las madres con hijos pequeños». El hacendado miró a Villa, desconcertado. Eso va a quebrar mi negocio». «Su negocio ya fue», respondió Villa. «A partir de hoy, esa panadería será cooperativa de los pobres. Y usted no va a explotar a nadie más». Obligado, el hacendado cargó costales de harina, canastas de pan, latas de dulce, repartiendo todo gratuitamente a la fila interminable de pobres. Era una visión surreal, el hombre más poderoso del pueblo trabajando humildemente para quienes siempre había despreciado. «Esto es por mis hijos que pasaron hambre por su culpa», dijo una mujer flaca, sosteniendo una canasta llena de pan. «Y por la humillación que pasó mi marido cuando tuvo que hincarse frente a usted». El hacendado guardó silencio. Cualquier protesta podía significar la muerte inmediata. Villa estaba al lado, observando que la lección quedara grabada en carne y alma. Cuando toda la comida fue repartida, el sol se estaba ocultando. La panadería estaba vacía, el hacendado agotado, y la población había presenciado una lección que nunca olvidaría. «Ahora llegó su hora», dijo Villa, poniendo la mano en el revólver. El hombre cerró los ojos, esperando el tiro final. Pero Villa tuvo una idea mejor. «No lo voy a matar», dijo. «La muerte sería demasiado fácil. Usted vivirá, pero sabiendo que perdió su dinero, su propiedad, su respeto, su poder. Vivirá como los pobres que siempre despreciaste». «¿Cómo así?», preguntó, temblando. «Su hacienda será repartida entre las familias sin tierra», continuó Villa. «Su casa grande se convertirá en escuela para los hijos de los pobres. Y usted trabajará de verdad, ganándose el pan con el sudor de su propia frente. Pero, mi familia, su mujer y sus hijos», dijo con desesperación. «Ellos tendrán una casa pequeña y suficiente para vivir dignamente. Pero usted aprenderá lo que es la necesidad». La sentencia fue recibida con gritos de aprobación. Era un castigo peor que la muerte, vivir experimentando el sufrimiento que siempre había infligido. «Y una cosa más», agregó Villa. «Usted criará a los 6 hijos huérfanos de Neusa. Les dará casa, comida, ropa, educación. Será el padre que ellos perdieron por su culpa». «Eso es imposible. No tengo condiciones». «Buscará condiciones», dijo Villa. «Porque si me entero de que alguno de esos niños pasa hambre o necesidad, regreso aquí y entonces sí conocerá mi venganza de verdad». En ese momento, Fabiano apareció corriendo desde la cueva donde se había escondido con sus hermanos. «Mi general, lo logró», exclamó. «Lo logré. Sí,
Muchachito, dijo Villa. Y ahora este hombre cuidará de ti y de tus hermanos como si fueran hijos suyos. Fabiano miró al hacendado con mezcla de odio y desconfianza. Él mató a mi mamá, dijo. Por eso pasará el resto de su vida tratando de compensar esa maldad. ¿Y si no nos cuida bien?, preguntó finalmente. Entonces regreso aquí y resuelvo el problema de una vez por todas, respondió Villa, mirando al hacendado con advertencia. La amenaza era clara, y todos la entendieron. Ahora, dijo Villa a la multitud, vieron lo que pasa a quienes maltratan a los pobres, pero también cómo la justicia se puede cumplir sin derramamiento innecesario de sangre. Transformar al opresor en protector es a veces la venganza más efectiva de todas. La multitud asintió, impresionada. Nunca olvidarían aquel día, cuando el centauro del norte enseñó que la justicia podía ser cruel, pero sabia, dura, pero justa, y que algunas venganzas son más poderosas que cualquier muerte. Antes de irse, Villa se aseguró de pasar por la casa del hacendado para hablar con la esposa. Doña Carmen estaba abrazada a sus 2 hijos pequeños, llorando, aterrada por lo que podría pasar. Doña, dijo Villa, quitándose el sombrero en un gesto de respeto, no tiene por qué tener miedo. No hago guerra contra mujeres ni niños. ¿Y mi marido?, preguntó ella entre sollozos. Su marido va a seguir vivo, pero tendrá que aprender a ser gente de verdad. Usted puede seguir viviendo aquí, criando a sus hijos en paz. Si él no puede mantenerlos, ahora va a poder, porque aprenderá a trabajar de verdad por primera vez en su vida. Descubrirá que el trabajo honesto, aunque de poco, vale más que la riqueza construida sobre el sufrimiento de otros. Doña Carmen sintió alivio, aunque aún temblaba. Solo una cosa más, continuó Villa. Usted ayudará a su marido a cuidar a los niños huérfanos. Vivirán aquí como parte de la familia. Son 6 criaturas que necesitan una madre, ya que perdieron la suya por culpa de su esposo. Doña Carmen miró a sus propios hijos y sintió como el corazón se le encogía. Finalmente dijo, sí, voy a cuidar de ellos como si fueran míos. Villa asintió, satisfecho. Una mujer con corazón de madre siempre entiende el sufrimiento de los niños huérfanos, pensó. Cuando anocheció, Villa y sus hombres se prepararon para irse. La misión estaba cumplida, pero de una manera mucho más poderosa que cualquier ejecución. En lugar de matar al culpable, habían creado un castigo que obligaba al tirano a vivir reparando el daño que hizo, una justicia más refinada, cruel y efectiva que cualquier bala. Mi general, dijo Rodolfo Fierro mientras ensillaban los caballos, nunca vi venganza más perfecta que esta. A veces la mejor venganza no es matar al enemigo, respondió Villa, es obligarlo a vivir haciendo el bien que nunca hizo. ¿Y si trata de escaparse o abandona a los niños?, preguntó Fierro. Entonces regresamos y aplicamos la pena de muerte, dijo Villa. Pero no creo que tenga valor. Sabe que estamos vigilando. Antes de montar en 7 leguas, Villa se acercó al niño Fabiano, que estaba en la plaza con sus 5 hermanos, aún medio perdidos por lo que había pasado. Muchachito, dijo, poniéndose a su altura, ahora tienen casa, comida y una nueva familia. Pero nunca se olviden de su mamá verdadera. Nunca nos olvidaremos, mi general, respondió Fabiano. ¿Cómo le podemos agradecer lo que hizo?, preguntó el niño. Creciendo derechos, estudiando, volviéndose gente de bien. Y cuando sean hombres hechos, acuérdense de esta lección. Quien tiene poder tiene la obligación de proteger a quien no lo tiene. Nos vamos a acordar, respondieron en coro. Sí, señor. Y si ese hombre no los trata bien, mándenme avisar. Regreso aquí, más rápido que el rayo. Los dorados montaron en sus caballos y se marcharon, dejando atrás un pueblo transformado. La gente de Pueblo Seco nunca más sería la misma. Habían visto que los poderosos no eran invencibles y que la justicia podía cumplirse incluso cuando las leyes fallaban. Don Liberino, por su parte, pasó la noche sentado en el suelo de su casa grande, mirando a los 6 niños huérfanos que ahora eran su responsabilidad. Por primera vez, comprendía el peso de sus acciones y el inicio de una vida nueva. Una vida donde la justicia había vencido a la tiranía, el amor al odio y donde incluso el más cruel podía redimirse a través del cuidado de quienes había perjudicado. Un año después, un viajero que pasaba por Pueblo Seco no podía creer la transformación. La antigua panadería de Don Liberino era ahora una cooperativa que ofrecía pan barato a toda la población. La casa grande se había convertido en escuela, con niños pobres corriendo por el patio,
aprendiendo a leer y escribir. Y don Liberino, el hombre que antes era cruel e insensible, se había convertido en alguien completamente diferente. Cada mañana despertaba temprano, no para contar dinero, sino para preparar el desayuno para los 9 niños, sus 2 hijos biológicos y los 6 huérfanos. «Buenos días, mis niños», decía al entrar en la habitación donde dormían los hijos de Neusa. «Buenos días, papá Liberino», respondían, primero por obligación, luego con cariño genuino. Fabiano, ahora con 13 años y líder natural de sus hermanos, se acercó al hombre que antes odiaba con todo su ser. «Papá Liberino, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Puedes, hijo mío. ¿Usted a veces siente nostalgia de cómo era antes, de la riqueza y el poder?» Liberino se detuvo, pensativo. Al principio, sí, confesó. Sentía rabia, coraje, ganas de escapar y empezar de nuevo en otro lugar. Pero con el tiempo descubrí algo que nunca había conocido, lo que es ser amado de verdad. Antes, la gente me respetaba por miedo o por interés. Ahora ustedes me quieren porque saben que me preocupo por ustedes. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Fabiano sonrió, de esa manera que solo los niños saben sonreír cuando se sienten seguros y protegidos. ¿Y nuestra mamá? ¿Usted a veces piensa en ella?, preguntó con voz tímida. Era una pregunta difícil, que movía incluso el corazón endurecido de Liberino. Pero ahora había aprendido que la honestidad, el cuidado y el amor eran la base de cualquier relación verdadera. «Liberino», dijo Villa, con la voz firme pero serena, «quiero que me diga la verdad sobre algo». «Sí, mi general», respondió el exhacendado, inclinado ligeramente, con la mirada baja. «¿De verdad cambió?», preguntó Villa, señalando todo lo que lo rodeaba, la cooperativa, la escuela, los niños sanos y felices, la plaza del pueblo donde antes solo había miedo. ¿De verdad entiende lo que significa vivir para los demás y no solo para usted mismo?». Liberino suspiró, tomando aire profundamente. «Sí, mi general. Cada día aprendo algo nuevo. Cada día entiendo un poco más lo que significa ser responsable, ser justo y amar de verdad. No hay día en que no recuerde a Neusa y lo que le hice, pero he aprendido a vivir con ese recuerdo y transformarlo en acción». Villa asintió, evaluando sus palabras con la mirada penetrante que siempre parecía atravesar hasta el alma de los hombres. «Y eso, don Liberino», continuó, «es lo que hace la diferencia. No importa cuánto poder o riqueza tengas, no importa cuántos hombres te teman. Lo que de verdad importa es lo que haces con tu corazón, con tus manos, con tu vida. Lo que haces para reparar los daños que causaste». Liberino bajó la cabeza, con una mezcla de humildad y orgullo. «Lo entiendo, mi general. Gracias por darme la oportunidad de corregir mis errores, aunque nunca pueda borrar lo que hice». «No puedes borrar lo que pasó», dijo Villa, «pero puedes construir algo nuevo a partir de ello. Y eso es más valioso que cualquier tesoro que hayas acumulado». Se quedó en silencio por unos segundos, observando a los niños jugar a lo lejos, las madres y vecinos sonriendo mientras recogían pan en la cooperativa, la escuela llena de vida y aprendizaje. Todo aquello era fruto de un año de cambio y esfuerzo, y la satisfacción de Villa era evidente. «Usted me enseñó algo», dijo Liberino, casi en un susurro. «Que la justicia no siempre viene de la muerte o el miedo. A veces, la justicia más grande es obligar a un hombre a ser mejor, a vivir con sus actos y hacer el bien por los demás». Villa sonrió con cierta melancolía. «Eso, don Liberino, es la verdadera venganza del bien sobre el mal. Ahora sabe lo que significa ser responsable de otros, de cuidar a quienes antes despreciaba. Y si alguna vez falla, yo volveré, pero confío en que no lo hará». Liberino asintió, con la mirada firme, y luego los 2 hombres se estrecharon la mano con respeto. No era una amistad común, ni un pacto de camaradería, era la confirmación de que la justicia podía cumplirse de manera sabia y transformadora. Villa se giró hacia la multitud, levantando los brazos. «Gente de Pueblo Seco», dijo, «este hombre ha aprendido la lección que muchos no aprenden en toda su vida, que quien tiene poder tiene la obligación de proteger a los débiles, de hacer justicia y de amar, que el miedo puede convertirse en respeto, pero el respeto verdadero solo se gana con justicia y corazón». La multitud estalló en aplausos, vítores y lágrimas. Habían visto el final de una historia de horror, dolor y pérdida, y ahora presenciaban la victoria de la redención y la justicia restaurativa. Villa, montado en 7 leguas, miró una última vez al pueblo que había cambiado para siempre.
Con un gesto de despedida, se alejó, dejando atrás no solo un pueblo transformado, sino un ejemplo que permanecería en la memoria de todos, que incluso la crueldad más profunda puede dar lugar a la redención más sincera, y que la verdadera justicia, aunque tardía, es la que deja una semilla de esperanza y bien en los corazones de los hombres. Y así, Pueblo Seco se convirtió en un lugar donde la memoria de Neusa Santos, la enseñanza de Villa y la transformación de don Liberino coexistían como prueba viva de que el bien, cuando se impone con sabiduría, puede triunfar incluso sobre los peores crímenes del pasado. Liberino asintió con determinación. Entonces voy a escribir, mi general. Contaré la verdad, todo lo que hice, todo lo que aprendí. Y mandaré copias a los pueblos cercanos. Que sepan que incluso un hombre como yo puede cambiar si se esfuerza. Villa sonrió, satisfecho. Eso es todo lo que puedo pedir. Que su experiencia sirva de ejemplo y esperanza. Que otros vean que la justicia puede transformarse en enseñanza, que el mal puede convertirse en bien, y que la venganza puede dar paso a la redención. Los dos hombres permanecieron un instante más junto a la tumba de Neusa. La brisa del atardecer mecía suavemente las flores frescas sobre la lápida, y por un momento, todo el dolor y sufrimiento se sintió transformado en algo nuevo: aprendizaje, amor y justicia. Recuerde, dijo Villa, quitándose nuevamente el sombrero, la fuerza de un hombre no está en su riqueza, ni en su poder, sino en su capacidad de corregir sus errores y proteger a los débiles. Eso es lo que nos hace verdaderamente grandes. Liberino asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, mi general. Gracias por enseñarme a ser hombre de verdad. Villa montó en 7 leguas y se giró una última vez. Cuídense unos a otros, les dijo a los niños y a doña Carmen. Y recuerden siempre, el amor y la justicia son más poderosos que cualquier espada o bala. El Centauro del Norte partió hacia el horizonte, dejando atrás un pueblo seco transformado. La panadería cooperativa seguía dando pan a todos, la escuela llenaba de conocimiento y esperanza las mentes de los niños, y Liberino, finalmente consciente del valor de la responsabilidad y la compasión, trabajaba cada día para cumplir su deuda con la vida y con aquellos a quienes había perjudicado. Años después, la historia de aquel pueblo se contaba en los caminos, en las plazas y en las casas. Se decía que un hombre cruel fue obligado a enfrentar su propia maldad y que, gracias a esa lección, la injusticia se convirtió en solidaridad, la venganza en redención y el odio en amor. La memoria de Neusa Santos permanecía viva, no solo como víctima, sino como el catalizador de una transformación que jamás se olvidaría. Y así, Pueblo Seco se convirtió en símbolo de que incluso en los peores corazones puede florecer la bondad, que la justicia verdadera no siempre viene del castigo mortal, y que el poder más grande es el que transforma, protege y ama. Villa desapareció en el horizonte, dejando una lección clara: quien tiene poder tiene la obligación de cuidar a los que no lo tienen, y la verdadera fuerza reside en la justicia, la compasión y la redención de los hombres. Voy a contar todo sin esconder nada. Así tiene que ser, la verdad completa, por más dolorosa que sea. Cuando finalmente llegó la hora de la despedida, todo el pueblo se reunió otra vez en la plaza central. Villa montó en 7 leguas y miró una última vez a esa gente que se había transformado tanto en apenas un año. «Gente de Pueblo Seco», gritó, «ustedes me dieron el regalo más grande que un hombre como yo puede recibir». «¿Qué regalo fue ese?», preguntó a alguien de la multitud. «Me mostraron que mi vida de violencia puede servir para algo más grande que la venganza. Me mostraron que es posible plantar flores donde antes solo había espinas». Fabiano se adelantó de la multitud y se acercó al caballo de Villa. «Mi general, ¿puedo hacer un pedido?». «Habla, muchachito. Cuando se vaya, puede llevar un mensaje para otros lugares». «¿Qué mensaje?». «Que es posible perdonar incluso a quien hizo el peor mal. Que es posible construir una familia con amor, aunque nazca del dolor. Y que mi mamá no murió en vano, porque su muerte sirvió para salvar a otras madres, y a otros niños». Villa se emocionó. Sin bajar del caballo, se inclinó y abrazó al niño que había crecido tanto en tan poco tiempo. «Voy a llevar tu mensaje, Fabiano, y voy a regar tu historia por todo el desierto, la historia del muchacho que perdonó al hombre que mató a su mamá y encontró una nueva familia en medio del dolor. Gracias, mi general, por todo». «No, muchachito», respondió Villa. «Quien tiene que agradecer soy yo. Ustedes me enseñaron que existe una forma de hacer justicia que no necesita más sangre derramada». Espoleó a 7 leguas y partió despacio, saludando a la multitud que se quedaba atrás.
Era un Villa diferente el que se iba de Pueblo Seco, un hombre que había descubierto que su fuerza podía ser usada no solo para destruir, sino también para construir. Y así, en el corazón del desierto mexicano, donde el maguey crece entre huesos y la justicia se mide en balas, se escribió la historia más extraña de redención que esas tierras habían presenciado. Porque, a veces, compadre, la venganza más cruel no es matar al enemigo, es obligarlo a vivir haciendo el bien que nunca hizo. Es transformar al verdugo en padre, al opresor en protector, al enemigo en aliado.